Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un fraternal y caluroso saludo en el Señor, un abrazo muy grande a quienes se conectan a esta hora de la mañana con nosotros a través de Amén Comunicaciones y el canal personal del Padre Carlos Yepes. Un abrazo también para quienes verán este espacio en otros días de la semana o en otras horas de este día. Y también un abrazo doble y fuerte para quienes extendemos esta invitación y compartimos este enlace para que sean más personas escuchando las maravillas que Dios hace en cada una de nuestras vidas y de manera especial en cada uno de los invitados que Él, con cuerdas de amor y lazos de ternura, trae a este espacio. Hoy no tenemos a un invitado, sino que el Señor nos ha dispuesto a dos invitados. Ellos son una pareja de matrimonio, joven por cierto, y que nos van a estar compartiendo cómo Dios es fiel, cómo Dios no se deja ganar en generosidad, cómo Él siempre acompaña, cómo Él siempre guía, cómo Él siempre motiva y nos invita a que seamos fieles y que nos enfoquemos en el reino de Dios y su justicia, y Él siempre irá por delante de nosotros concediendo los deseos de nuestro corazón. Pero bueno, no voy a ser yo quien va a dar todas esas explicaciones porque ellos nos van a estar compartiendo precisamente todo lo que el Señor ha hecho con ellos. Buenos días, Cristian y Carolina, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días para ti, para todos. Estamos muy felices de estar aquí contigo. Gracias a ustedes por aceptar la invitación, por estar aquí compartiendo con nosotros. Y bueno, yo quiero que nos compartan cuánto tiempo llevan de casados y dónde y desde dónde nos acompañan. Bueno, nosotros llevamos 3 años de casados, Dios, y nos acompañamos. Estamos acá en Medellín. 3 años de casados. ¿Y desde cuándo cuánto tiempo duraron de novios? ¿Hace cuánto se conocen? Bueno, la historia realmente empieza hace muchísimo tiempo, 10 años largos atrás. Resulta que Cris y yo pertenecíamos a nuestras parroquias de origen, él en su barrio, yo en mi barrio, y perteneciendo a las parroquias, él pertenecía pues a un ministerio y yo a otro, y hubo un evento en mi parroquia al que Cristian fue, y ahí fue que lo vi la primera vez, pero nada más. Nosotros duramos 7 años siendo novios, ¿cierto? Que es muy importante como recalcar eso, pero es importante también conocer que nosotros somos dos personas totalmente diferentes. Desde las carreras y desde nuestras profesiones y desde lo que Dios nos ha ido llamando como a cumplir, somos muy distintos. Es más, uno pensaría, que estos dos muchachos qué harán, qué hacen en su cotidianidad. Pues bien, Caro es Administradora de empresas. y yo soy músico. Somos muy diferentes. Son dos polos a tierra, dos polos muy aparte en realidad. Bueno, y cómo dicen que los pueblos opuestos se atraen, entonces, ¿qué ocurrió ahí, pues, para siendo tan diferentes, estén en ese momento junticos? Bueno, entonces ahí en ese evento nos conocimos, hicimos una escuela de liderazgo y ahí fue donde hicimos como el clic por primera vez y empezamos a ser amigos. Entonces empezamos a conversar digamos, a reconocernos, pero no nos caemos bien desde el inicio, porque la personalidad de Cris, o su forma de ser, es ser amor puro. O sea, él todo el tiempo está dando amor, él da picos, abrazos, o sea, él es una persona muy amorosa y yo soy una persona mucho más seca. Entonces, claro, yo veía a una persona tan amorosa, yo decía definitivamente, pues no va conmigo. Pero en esta escuela que hicimos, nos dividieron por equipos y me tocó en el mismo equipo de Cristian. Un día, del primer día de ese encuentro que duraba un año en un centro de formación de la ciudad, duraba un año, cada 2 meses había unas reuniones periódicas y en el primer encuentro que nos separan, nos dividen, ciertamente yo veía a Karen y yo decía, ¿cómo me va a tocar con esta muchacha? Esa muchacha que ni siquiera me quiere, la verdad a mí tampoco me caía bien. Yo soy de las personas que no le caen mal las personas, pero no, si no encuentro una afinidad, pues yo no hablo con la persona. Entonces yo decía, no, ¿y cómo me va a tocar? Éramos 5 integrantes por grupo, entonces uno era Caro, entonces sí o sí yo tenía que trabajar
con ella. En la tarde, hacia la noche, nos ponen a hacer una actividad que era como un laberinto, pero con los ojos vendados en un bosque. Nos entregan una soga y pues claro, con un laberinto se llegaba a un árbol y encontraba 3 sogas más que tenía que ir a coger y hasta llegar hasta el final. En uno de esos momentos, pues yo escucho que se vienen unos pasitos y yo pregunto, ¿quién eres? Yo dije, Caro. Y yo, ay, de tantas personas que hay, habíamos 30, de tantas personas, Caro me encuentro. Y yo le dije, y yo, Caro, este camino está ciego, devuélvete. Y ella me dijo, Bueno, gracias. y entonces yo sentí que ella pasó por encima de mí, por el lazo y siguió. Ese camino, aparte de que estaba ciego, que llegaba a un tronco solamente, antes tenía un hueco, como un pozo pequeño de agua. Entonces yo nada más que yo con la soga esperando, porque yo sabía que se iba a tener que devolver en algún momento, yo con la soga esperando, nada más que sentí cuando la soga se inclinó hacia abajo y el golpe en el agua, yo se cayó la muchacha. Efectivamente, bien terca, pues yo seguí adelante, me caí, entonces claro, yo, digamos, en ese momento muy, pues como muy cerrada, muy hermética, y me pasa esto, entonces claro, llega Cris y en medio de la oscuridad, de no ver nada, me estira la mano y me dice, pues como estás bien, toma mi mano, y ahí pues como medio buscándola, entonces digamos que fue un quiebre muy bonito, porque fue como un romper, como pues como muchas cosas con las que de pronto uno viene, y empezamos pues como desde ahí en adelante empezamos una amistad solamente, empezamos a ser amigos y empezamos a conocer y o sea, y aprender quién era el otro, qué era lo que era la persona, pues, cajita por decirlo de alguna manera. Como en ese conocimiento que duró cerca de un año, pues ciertamente, la verdad, a mí no me gustaba. Yo soy de las personas que a uno le puede parecer bonita una persona, pero el físico no es todo. Entonces, para mí era muy importante también como esas afinidades, pues ya lo hemos contado, somos muy diferentes. Entonces, pues claro, siempre había como éramos amigos, pero siempre había como algo que no había un gusto, no había nada. Después de mitad de año ya empieza a haber como un gusto y entonces, claro, como es particular, el hombre tiene que tomar la iniciativa, entonces ahí como intentando decirlo de alguna manera, pero aquí viene algo importante y es que muchas veces nosotros queremos forzar las cosas digamos, sí, a un querer personal, sin entender que la otra persona pues también tiene unos procesos y unas heridas pues y que es una persona diferente. Hay una cosa muy importante que quiero resaltar y es que para ese momento ambos éramos ya católicos practicantes, asistíamos pues como dijimos anteriormente a nuestras parroquias, entonces ya digamos de alguna manera teníamos un pequeño caminar espiritual o un inicio en la fe. Sin embargo, el año anterior a cuando yo me conocí con Cris, se me habían muerto 2 de mis mejores amigos. Entonces yo estaba pasando por un proceso como de depresión y obviamente un momento bien difícil y digamos que se va juntando todo, entonces un montón de problemas y demás, entonces yo estaba supremamente cerrada, yo tenía demasiado miedo, yo no quería volver a perder a nadie, yo no quería que nadie tocara mi corazón, porque, o sea, era como si tuviera una herida supremamente abierta, entonces yo era una persona muy tosca para ese momento, no solamente con Cris, pues que estábamos pues, en ese momento de charlar, sino también muy tosca con quienes me rodeaban. Si bien yo creía en Dios y yo estaba pues como en temas relacionados a la iglesia, digamos que necesitaba una ayuda como extra y yo pienso que Dios nos deja ganar en generosidad porque llegó en ese momento Cristian, que es una persona supremamente noble y súper paciente, entonces era como una respuesta de Dios, entonces yo era como sumida en una especie como de depresión, donde no me quería mover, donde no quería bañarme, donde no quería hacer nada, y llegaba Cris como con esa dulzura, con esa espontaneidad y me decía, mira, te traje esta chocolatina, en ese momento me dice, esa chocolatina te tiene que dar energía, ¿cuál es tu meta? Levántate que te voy a invitar a un helado al parque, yo tráemelo, no, vamos a ir juntos. Entonces también nosotros en ocasiones le estamos pidiendo a Dios que nos ayude, que nos acompañe, que dónde está su respuesta y no nos damos cuenta que esas respuestas también vienen pues en personas, en este caso en Cris. Resulta que eso fue en el 2012, estamos hablando del año 2012, en donde empezamos la escuela de liderazgo, luego pues avanza el año, hacia mitad de año empezamos a hablar ya como ya había una amistad un poquito
más enfocada en el conocernos a profundidad, porque ya empezaba a haber un gusto. Entonces, la importancia también como de las etapas, de vivir como bien cada momento, como sin extralimitarse. Luego, hacia finales del año más o menos, ya empezamos a hablar, sí, o sea, ya sabíamos que nos gustábamos mutuamente, empezamos a hablar con miras de pronto de un noviazgo, pero en ese momento también lo mismo, sin tomarnos de la mano, sin besarnos, simplemente como con el gusto y sabiendo que nos gustábamos, pero conociéndonos, ¿cierto? Y ya luego cuando empezamos a ser novios por allá, finalizando el año, pues viene todo esto, que yo me encuentro con una realidad que claro, desde amistad, en la amistad uno conoce hasta cierta parte también, pero cuando ya se entra a una relación, pues uno ya empieza a conocer como ciertas realidades. Y bendito Dios, pues que le da a uno digamos que los dones suficientes o los carismas suficientes para ir entendiendo cada realidad en su momento. Claro, para mí era muy frustrante a veces llegar, porque literal, yo soy, no sé si han visto una película Intensamente, o sea, literal, yo soy alegría, yo llego así de intenso, llego en su momento y encontrarme con tristeza de frente, pues era complicado. Pero yo creo que Dios va dando esa creatividad en cada relación, ¿cierto? Es como dejarse moldear por Dios y dando esa creatividad. En la historia que cuenta Caro es bien particular porque ya eso no se ve tanto, pero en su momento estaba el boom de la chocolatina de Milo. Entonces, literal, lo de Milo dice, Milo te da energía, la meta la pones tú. Eso dice la chocolatina. Entonces yo llegué bueno, cada claro, yo voy a hacer un paréntesis, y es que Dios también da creatividad y da las razones y las formas. Yo no soy una persona que te haya tenido mucho dinero. Entonces, Caro trabajaba, Caro le iba súper bien, esto no lo hemos dicho, Caro es mayor que yo, 2 años. Entonces, claro, Caro ya estaba en una vida, ya estaba en la universidad, pero ya trabajaba, tenía muchas cosas. Yo trabajaba, pero no me alcanzaba porque tenía que darle a mis papás, tenía que hacer muchas cosas, yo no tenía plata. Entonces yo compraba cualquier cosita y en ese entonces la chocolatina y pues yo intentaba animarla con lo que yo tenía, hacer en mi 100% en su momento y entonces yo lo hacía. Entonces el hecho es que a veces uno no tiene que esperar grandes cosas, es como dejarse moldear por Dios, que es amor y compartir eso que es la experiencia personal de cada uno. Hay una cosa que me parece muy importante de aclarar, y más cuando estamos como, digamos, en ese caminar, porque decimos, ah, bueno, si yo soy, digamos, católico y estoy practicando mi fe, me encuentro con una persona católica, pues va a ser maravilloso, porque vamos a tener, pues, mejor dicho, una vida sin problemas, todo va a ser hermoso, todo va a fluir, todo va a ser maravilloso. Pero la realidad es que no es así, que nosotros seguimos siendo humanos y que seguimos viviendo y afrontando cosas difíciles. Entonces fue muy bonito empezar ese noviazgo porque de verdad era pues como la paciencia hecha vida. Entonces el noviazgo empezó a avanzar y digamos que de alguna manera nosotros teníamos muy claro que teníamos o que nos íbamos a esforzar por vivir un noviazgo diferente. Resulta que esto es una cosa que a mí me parece muy chistosa, y es que un día Caro llega, estábamos sentados en la sala, así, a mí me gusta contar mucho esta parte porque así fue, o sea, literal, así fue. Estamos sentados en la sala de la casa de Caro y Caro me dice, voltea y me dice, bueno, Cris, yo no sé tú cómo has vivido tus relaciones pasadas, pero la verdad es que yo quiero llegar virgen al matrimonio. Entonces yo llegué y la miré y yo le dije, bueno, o sea, fue así de inocente, fue así como de sencillo el hecho de como la propuesta que Dios nos hace a vivir un noviazgo con un propósito de la castidad. Recuerden que Cris les digo ahorita al inicio que llevamos un noviazgo por 7 años, por gracia de Dios, en castidad. Exacto, ahí era donde les iba a preguntar durante esos 7 años cómo hicieron, porque han hablado mucho de esa creatividad de Dios que se expresa precisamente en el otro y que va dando esas opciones. Cuéntenos y dennos tips, porque es muy importante en este momento cuando se habla de castidad. A veces la gente le da una connotación de eso no sirve, eso para qué, eso cómo es posible, y sobre todo en ese transcurso de ese tiempo, ¿cómo hicieron ustedes? Bueno, realmente, primero, o sea, fue una gracia que empezamos a pedirle a Dios todo el tiempo. Entonces le decíamos, bueno, resulta que cuando dijimos que sí, como dijo Cris, no muy inocentes, ah, no, pues eso es súper fácil, hágale tranquilo, pues fácil en ese día, en ese momento. Pero claro, empezaba a pasar el tiempo, primero pues como tan bombardeados en la universidad, en el trabajo, en todos nuestros contextos, súper bombardeados, le adicionamos
que obviamente somos personas y sentimos. Entonces, claro, yo a este muchacho tan hermoso, bien vestido, bien enlocionado, decía, ¿cómo voy a ver a este muchacho así nomás? No, eso es imposible. Entonces era supremamente difícil y empezamos a darnos cuenta que teníamos que hacer algo. Primero, pues que era la gracia de Dios la que nos iba a sostener y que teníamos que pedirle, y no es solamente que todo el día me la paso pues arrodillado pidiéndole, sino que yo iba caminando por la calle y yo, ay, Señor, ayúdame por favor, porque eso se me está saliendo, ¿cierto? Y empezamos a decir, bueno, hay que hacer algo. Y nos dimos cuenta que nosotros también teníamos, como dice una frase, hora y labora, nos tocaba poner de nuestra parte. Entonces nos dimos cuenta, bueno, hay una cosa muy importante que olvidamos decir, y es que yo en el año anterior, en el 2011, yo me había consagrado a la Virgen María. Entonces yo ya sabía y conocía muchísimas cosas de la pureza, de la castidad y de la importancia. Y ahí pues aprendí muchas cosas, y ya de ahí yo pues empezamos a hablar y dijimos, nos tenemos que ayudar mutuamente, o sea, tiene que ser un trabajo de los dos. Entonces voy a poner ejemplos sencillos. Yo decía, si yo me voy a encontrar con Chris y vamos a salir, o él se va a quedar en mi casa y nos vamos a quedar en la sala viendo televisión, pues yo no me voy a poner un vestido corto, yo no me voy a poner una minifalda, porque, o sea, eso de alguna manera digamos, como ayudarle a que sus pensamientos vuelen un poco más. Si estábamos los dos solos, porque obviamente hubieron muchos momentos donde nos tuvimos que quedar solos, el tema de los besos, de las caricias, hasta qué punto. Entonces es empezar también a decirle al cerebro, o a obedecerle al cerebro, y decir, si el cerebro te dice, pues digamos, en este caso, pues es muy importante como hacerle caso como a la voluntad, y si te está diciendo, a la conciencia, y si te está diciendo que no, tratar de parar y de buscar otras maneras. Entonces hacíamos planes para salir, para no estar solos, el tema del vestuario, lo que conversamos. Nosotros creemos que no tiene una trascendencia, pero hablar tiene una trascendencia, o sea, súper importante. Entonces, cuando estamos con los amigos y con las amigas, que hablamos, o sea, todo es como una pequeña suma que empezamos a organizar. Resulta que cuando yo le dije a Caro que sí, yo la verdad, mi mamá siempre fue muy prudente. Nosotros fuimos dos hombres mucho tiempo en casa, mi hermano y yo, y luego nació mi hermana mucho después. Entonces, como fuimos hombres solos mucho tiempo, mi mamá nos estaba diciendo que a las mujeres se les respeta, que a las mujeres hay que tratarlas muy bien. Entonces, eso yo lo tenía muy claro, y yo hasta ese momento, hasta mis 18, yo no había tenido relaciones sexuales. Entonces a mí me pareció muy, muy inocente decirle a ella, sí, yo espero, pero yo decía. Entonces acá es algo importante como desde el lado masculino, porque a veces puede ser los que más problema ponemos, pues como por la mentalidad de la naturaleza. Yo decía para mis adentros, pues puede ser que si yo la amo, pues yo la convenzo, ¿cierto? Entonces el hecho es que yo le dije que sí, pero resulta que yo me enamoré a tal punto de la castidad que ahora la defendíamos juntos, ¿cierto? Porque Caro supo también de una manera amorosa, y eso también es como otro tip, y es que si uno de los dos, si los dos están conscientes del camino que quieren tomar, es maravilloso, porque es una tarea de los dos. Pero si uno de los dos es el que tiene como ese deseo y lo quiere proponer, que es supremamente ganador y válido, es como lo enamoro de la virtud, sin que sea una imposición, porque cuando es una imposición generalmente va a haber como un rechazo. Entonces, Caro fue como poco a poco, como ilustrándome. Cabe aclarar que en ese momento pues no había mucha información como lo hay ahora, no habían podcasts, no habían tantos apostolados en internet, no teníamos mucho conocimiento de eso. Entonces tocaba con lo poquito que se sabía, con las confesiones, con alguna asesoría espiritual. Entonces ya poco a poco como que nos fuimos enamorando, me fui enamorando mucho más como de la virtud, y entendí que la castidad no es esperar, ¿cierto? En su momento uno creía que la castidad era solamente para sacerdotes y religiosas, pero es una virtud a la que todos estamos llamados en cualquier etapa de nuestra vida, incluso desde el matrimonio, que es tema de otro momento, pero la castidad ni siquiera es abstenerse de las relaciones por abstenerse, sino como es la virtud de amar bien y profundamente, o sea, es de conocernos, es sí, de vivir una intimidad con uno mismo, con Dios, y que nos permita pues como un conocimiento. Es muy bonito, porque nosotros dijimos, bueno, vamos a vivir una vida en contradicción, porque era un noviazgo en castidad.
Y para nosotros fue clave, para otras personas puede que no les funcione, pero para nosotros fue muy, 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 muy clave empezar a decirle a las personas. Entonces empezamos a decirle a nuestras familias, a nuestros amigos. Hacerlo público. ¿Por qué? Porque de alguna manera era o sea, nosotros sentíamos que sí lo hacíamos, que sí lo decíamos, teníamos como de alguna manera, primero pues como que cumplir con la palabra y segundo cuando sintiéramos que esto ya nos iba a superar, que las personas nos fueran ayudando y nos fueran animando. Súper bien, tienen toda la razón, porque uno a veces cree tan inocentemente que es capaz solo, o sea, que es una decisión, porque, por ejemplo, puede haber una persona aquí que esté escuchando y diga, sí, yo siento ese llamado, yo siento ese deseo en el corazón y lo voy a hacer, pero lo hacen sus fuerzas y es muy importante lo que ustedes dicen, es una gracia que es realmente el Señor quien la da, que es Dios quien la da y apoyarse de los amigos, o sea, vámonos a ir a pasear, listo, no se trata de no pasear, pero listo, entonces nos vamos con amigos y miramos cómo hacen, en fin, como que todas esas estrategias que ayudan tanto. Yo quiero, Cristian y Carolina, que hablemos de esos sueños en pareja, porque tengo entendido que ustedes son unos grandes soñadores y que el Señor sobre todo les ha puesto esos grandes sueños y que no han habido límites en ustedes. Mira, si es verdad, y acá vamos a atar uno de los sueños que tuvimos en su momento de noviazgo, y es que nosotros cuando empezamos, pues estamos en esa etapa de discernimiento si nos casábamos o no, soñábamos profundamente con el matrimonio, ¿cierto? Entonces seguíamos con gracia, pues con la gracia de Dios, pues nos formábamos, seguimos adelante. Cris era una persona, en su momento era, ahora somos, muy enamorado de San José, o sea, mejor dicho, para Cris San José era todo, era muy impresionante. Y había algo que se llamaba pues como, o que hemos escuchado mucho, que es la providencia. Entonces, ay, sí, que la divina providencia, sí, que Dios nos ayuda, que Dios nos respalda. Y yo era así como que la gente contaba historias, yo era como, ay, ¿qué les pasa, por favor? Yo le contaba historias y era como que, ay, no le creo. Por favor. Resulta que para nosotros en el año 2016 queríamos, se nos metió como el animalito, pues, y dijimos, queremos ir a la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa, que fue en Cracovia. Por supuesto fue el jajaja de muchas personas, porque primero no teníamos económicamente los medios, ninguno de los dos, además todo el mundo era como que, pues, o sea, ustedes viven la castidad y se van a ir a un viaje al otro lado del mundo, o sea, pues, ¿qué les pasa? Se enloquecieron. Y nosotros empezamos a orar y a pedirle a Dios de que si Él nos quería allá, pues que dispusiera todo, que nos abriera los caminos y todo se fuera dando. Pues sí, empezamos a vender postres, boletas, o sea, de todo, hicimos de todo. Y el viaje se dio, fue muy bonito porque obviamente hay muchas personas que dicen, ay, o sea, es que un viaje hasta el otro lado del mundo es muy complejo. Nosotros nos dimos ese viaje por gracia de Dios para estar en una jornada mundial de la juventud y los dos solos. Entonces, claro, mi mamá y muchas personas me empezaron a cuestionar, pues claro, ¿cómo van a hacer si ustedes viven la castidad? O sea, va a haber momentos que les va a tocar dormir juntos. Efectivamente, miren, qué importante es que nosotros desde antes, o sea, como que planifiquemos lo que va a pasar después y estando allá lo digamos. Entonces nosotros sabíamos que queríamos seguir adelante con la castidad y que nosotros no podemos consentir nada y decir yo soy capaz, no, así tuviéramos, no sé, demasiadas ganas de, por ejemplo, dormir juntos, ¿qué hacíamos? Llamábamos, buscábamos hospedajes de manera que siempre estuviéramos separados. Una de las cosas como de esos sueños en los que uno pone en Dios y que se cumplen es que después de estar en la Jornada Mundial de la Juventud son muchos jóvenes, muchísimos, el Papa pasa súper rápido, pues uno lo puede ver, pero pues yo tenía un anhelo de abrazar al Papa. Claro, o sea, eso era muy, sí, al menos yo me acuerdo que yo me soñaba mucho cuando yo quería ir, yo le decía, ay, vamos a estar, ya teníamos los tickets, yo vamos a estar con el Papa, cuando eso pues el Papa no había venido a Colombia, entonces yo, ay no, yo quiero tocar al Papa, yo quiero saludarlo, decirle hola, y yo me soñaba en mis sueños y en mi oración, yo decía, yo me encuentro con el Papa y yo le voy a decir, hola Papa, ¿cómo estás? Papa, ¿le puedo dar un abrazo? O sea, muchas cosas. Sí, el hecho es que llegamos a Roma, pues llegamos a Roma a una audiencia, nos hospedamos en casa de una religiosa también como buscando cuidarnos en muchas cosas. Entonces yo le decía a ellas viven a una cuadra del Vaticano y entonces yo les decía a ellas, y yo es que yo quiero ir a ver al Papa, ¿uno cómo hace? Entonces ella me dijo, ella es justo de acá de Medellín, pero vive allá, y me dijo, ay, mijo,
Yo llevo 20 años acá y yo nunca he podido ver al Papa. Lo veo de lejos por allá en una puntica, es muy difícil. Mi hijo, eso es muy difícil, me decía la señora, pues la religiosa. Y yo le dije, no, espere, que esto lo vamos a tener. Hay una cosa, y es que Cristian siempre ha sido así como, pues, o sea, exageradamente soñador, y yo siempre he sido como, ay, ¿qué le pasa? Pues, no, yo era como Sí. que, ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo se le ocurre? La o sea, cambiado. La pandemia la cambió. O sea, ¿cómo vamos a llegar a encontrarnos con el Papa? O sea, está demasiado. Recuerdo que nos dijeron, bueno, ustedes tienen que madrugar muchísimo, se van para la audiencia, eso es impresionante. Pues efectivamente llegamos y ya, pues como todas las personas habían llegado, dijimos, no, ya, por fuera. Cerraron, por fuera. Estábamos en verano, el aula no iba a ser en Plaza San Pedro, sino en el aula Vaticana. Entonces, el aula Vaticana tiene un aforo y no alcanzamos. Cuando menos piensa, Caro, y también en su astucia, dijo, venga, hagámonos acá, había una valla, hagámonos acá, y nos hicimos al lado, literal, parados ahí en la valla, y la gente pues empezó a hacer ahí. Cuando menos piensa, pues este papá es muy amable, se acercó, empezó a saludar a todo mundo de mano por la valla, y ahí viene quienes estábamos en la valla. Entonces pudimos no solamente saludarlo, le pude dar la mano. O sea, eso no fue suficiente. Estábamos ahí, pero estábamos por fuera del aula. Después abrieron una puerta y dijeron, no, pasan no sé quiénes. Unos niños nosotros entramos. Y Caro se metió con niños. Háganse como niños. Sí. Entonces entramos y ya estamos dentro del aula y al lado de nosotros había un bebé y Cris empezó a saltar como, papá, mire, un bebé. Y esa es su debilidad y el papá volvió y lo volvimos a saludar de mano. Tocamos, o sea, fue súper 2 veces. O sea, yo soñé una, Dios me dio 2. La verdad fue muy bonito porque así muchas historias, bueno, ya llegamos de este viaje, eso fue en el 2016. En el 2019, del matrimonio. En el 2019 Cris me propone matrimonio, entonces fue súper bonito, pero muchas personas también 2018, en el 2019 nos casamos, en el 2018 me propone matrimonio y también muchas personas eran, pero ¿cómo se van a casar? Ustedes son súper jóvenes, no tienen plata, ¿de qué van a vivir? Es que ustedes creen que del amor se vive y nosotros éramos como que, pues el amor es Dios y Dios es amor. O sea que ahí en esa etapa ya de cuando hubo la propuesta de matrimonio, ya Cristian había un poquitico, le había pegado a Carolina pues esa fe y esa confianza plena, porque dicen que al principio Carolina era como muy reacia. Es que ahí es que empieza realmente lo bueno, porque listo, entonces nosotros nos casamos, yo también muy preocupada. No, pero espere, todavía ya no sentía así como esa fe, ya le parecía, digamos es porque también es por lo de las culturas, ¿cierto? Digamos que en la familia de Caro pues todo se había logrado desde el trabajo, desde muchas cosas, entonces claro, lograban muchas cosas porque sí, ponían mano a la obra. En mi casa, aunque uno trabajara, a veces no alcanzaba. Entonces tocaba poner mano en lo que había, la fe. Entonces, también por eso digo, es lo que hay en el crecimiento, ¿cierto? Entonces eso se contagia. Entonces la fe también se contagia. Pero pues seguíamos siendo novios, o sea, no conocíamos mucho de lo personal de cada uno. Entonces, cuando yo le pienso proponer matrimonio a Carlos, yo le propongo matrimonio y en todo ese año dijimos, no, pues tenemos un año. En un año podemos conseguir las cosas, entonces en un año hacemos la fiesta si queremos, si podemos, muchas cosas. Hay una cosa muy bonita que yo le decía a Cris, mira Cris, obviamente somos humanos y a mí se me salió pues como mi parte humana y yo le decía a Cristian, qué pena Cristian, pero yo me caso una sola vez, yo quiero pues ser una fiesta bien hermosa, compartir con mi familia, soñar pues, con Dios, con lo máximo que se pueda porque nuestras familias son exageradamente grandes, entonces invitar a los más que podamos, bueno, tener un día bien hermoso, para mí es muy importante. Pero Cristian, no tenemos nada, o sea, no tenemos ni una cama, no tenemos un mueble, o sea, no tenemos nada, ¿qué hacemos? No, pues, no, empecemos a ahorrar para la fiesta y para el vestido y para todas las cosas, y bueno, entonces dijimos, listo, digamos, en su momento muy superficiales y igual en ese compromiso también tenemos que decir que fuimos supremamente atacados en muchos aspectos, pero justo en ese compromiso, en ese año nos pusimos como a orar como el doble, claro, porque sentíamos que se nos salían los ataques, o sea, era impresionante. Cuando uno se va a casar, pues, ¿quién odia a las familias? Pues ya sabemos quién odia a las familias. Yo quiero que un ejemplo de, por ejemplo, cuáles fueron esos ataques que recibieron durante ese año y cómo les sobrepasaron. Claro que sí. Uno de muchos es como que no encontrábamos casa. Buscamos para podernos pasar
tocaban arriendo, no encontrábamos casa, entonces claro, la gente empezaba a desanimarlo a uno, entonces claro, uno decía, ¿será que entonces sí? O sea, son cosas pequeñas, no esperen, pues otro era, por ejemplo, la economía que empezó a Quiebra flaquear, económica de mi familia específicamente. otro muertes, o sea, empezaron a llegar muertes a la familia, mi abuelo murió 14 días antes de nuestra boda, enfermedades fuertísimas en las familias, claro, él empieza a atacar donde más pueda, digamos que a nosotros manteníamos como fuertes en la oración, entonces, porque nosotros sabíamos esto, sabíamos que iba a pasar un ataque, teníamos conciencia de que podía ser así, entonces nosotros orábamos mucho por nosotros porque estaban a nuestro alrededor, pero pues a veces es muy difícil. Y eran ataques de todo tipo. Realmente fue muy difícil porque, bueno, yo estudié en la Universidad de Antioquia, paros, y me iba, o sea, digamos, el tiempo de la boda iba a ser en un momento donde yo iba a estar en paro, pues, estudiando. Entonces yo tenía que ir a hablar con los profesores y tenía que ir a pedirle permiso pues, para que me pudiera casar. Pues, literal. Entonces recuerdo que yo una vez me acerqué a un profesor, bueno, uno de los profesores, sí, dale, no hay problema. Recuerdo que me acerqué a un profesor y me dijo, no puedo creer que hoy en día las mujeres tan inteligentes, tan bonitas, que están buscando salir adelante y hacer tantas cosas, todavía estén pensando en casarse. No sé cómo se le ocurre, o sea, usted está a tiempo de quitarse, no se case, o sea inteligente, tome una decisión más inteligente. Entonces yo le decía, yo profe, no importa, yo estoy súper feliz y yo voy a ser felizmente casada. Y yo le respondí así, o sea, realmente como muy convencida. Pero también uno se empezaba a preocupar porque él decía, es que mire el tema económico, mire todo. Entonces él empezaba como con el panorama más horrible. Claro, obviamente uno decía como que uno se asustaba, pero un profesor de economía que le diga a uno un montón de cosas o sea, literal ellos que para eso son súper tesos, pues uno cómo no se va a preocupar. Entonces, bueno, finalmente, bueno, pudimos sortear todas esas cosas. Hay una historia muy bonita y es que Chris se encontró con alguien una vez y Cristian no es de hablar y de contar toda la historia y le contó toda la historia a una señora y la señora... Fue muy particular porque yo normalmente no dependo, o sea, no me gusta como depender mucho de otras personas en la movilidad porque pues a veces a uno le toca, si ellos quieren ir a hacer una vuelta y uno está como con ellos en el carro, pues uno le toca ir a hacer la vuelta y uno a veces tiene muchas cosas que hacer y me da como pena decir que no. Entonces yo llegué y yo dije, ay, bueno, yo lo voy a acompañar, me dijo que la acompañara a hacer una vuelta con una señora y que se había llegado de un viaje, se había porrado un piecito en el aeropuerto, entonces que le estaba comprando la comida para llevársela, y yo le dije, bueno, pues vamos, y lo acompañé y llego, mientras el señor le hace la comida a la señora, pues yo me siento a hablar con la señora nada más y nada menos que acaba de llegar de un viaje de Medjugorje, entonces llegó de Medjugorje, entonces me empezó a hablar de Medjugorje, y yo dije, ay, tan bueno ir a Medjugorje, y entonces la señora me dijo, páseme ese bolso que está por allá. Y yo le pasé el bolso. La señora sacó un rosario de Medjugorje y una virgen pequeñita de Medjugorje y me la regaló y me dijo, ¿sabe qué? Yo sé que usted en ese momento está pasando por situaciones económicas muy difíciles y yo sé que usted se piensa casar, pero no se preocupe por nada porque a usted la virgen y sus amigos le van a regalar todo. Esto suena muy chistoso porque puede sonar como muy fantasioso. Y si yo no lo hubiera vivido, yo así lo escucho de alguien, yo digo, ay, la gente también tan charrita lo que cree, pero pues yo lo viví. Entonces yo tengo, digamos que en mi conciencia y Caro tiene en su conciencia qué fue lo que pasó. Chris viene y me cuenta esa historia y yo dije, no, si ella le dijo eso, yo le voy a creer a la Virgen María. La Virgen María nos va a dar todo para la casa, sigamos adelante, tranquilos, no sé qué. Cuando finalmente ya se iba acercando la fecha, entonces empieza el amigo. Pero no teníamos nada. Nada, cero. No teníamos ni cama. Nosotros nos casamos el 7 de diciembre del 2019 porque queríamos que fuera el día de la Inmaculada Concepción. Ese día caía domingo, entonces tocaba las vísperas. Queríamos casarnos en la Purísima Concepción en Envigado. Entonces, o sea, estaban en fiestas patronales, o sea, no nos iban a prestar la parroquia tampoco. Pero llegando a la fecha, nosotros teníamos absolutamente nada. Cuando se llegó la fecha, cuando ya estábamos muy cerquita, empezaron las personas, hola, ¿cómo estás? Es que mira, nos reunimos no sé cuántos amigos, que ni siquiera habíamos invitado a la boda, porque nuestras familias son numerosas, ni siquiera toda nuestra familia pudo ir porque era exagerada, o sea, son demasiadas personas,
personas que no habíamos invitado, eran amigos, nos dieron lavadora, nevera, o sea, nos dieron todo, o sea, todo, hasta el trapo de la cocina, o sea, es una cosa impresionante, porque yo le dije muy inocentemente a Cristian, y yo, si esa señora le dijo eso, pues creámosle a la Virgen y así va a ser. Nosotros no compramos nada para la casa, nada para la casa. Exacto, desde ese momento yo dije... Nada. Nosotros nos gastamos, a ver, ¿qué compramos? Un juguito en el de uno y unos croissants para cuando llegáramos de la, pues al otro día de la boda, pues cuando llegáramos al de la fiesta, pues comer alguna cosita. Bueno, entonces ya nos casamos y yo dije, no, listo, vamos a creerle a Dios. Entonces desde ahí, digamos que de alguna manera Cris me fue contagiando de esa fe que él tenía en San José y esa confianza plena en San José, de que San José y la Virgen María siempre nos iban a sostener y nos iban a acompañar. Para mí al principio fue muy difícil, pero yo también decía, pues tirémonos saltos de fe. El día de nuestra boda, como para terminar como este pedacito, hasta la boda y ya luego, no sé. El día de nuestra boda, yo me acuerdo que yo estaba al lado izquierdo, estaba San José, y yo le dije a San José, bueno, San José, desde ahora, yo amo mucho a San José, entonces yo le dije, bueno, San José, desde ahora yo voy a ser tú en este hogar. Entonces yo espero que nunca me dejes solo. Cualquier necesidad económica, cualquier cosa de enfermedad, lo que sea, porque uno no sabe qué se le espera pues en lo que se viene. Yo espero que tú me estés acompañando en todo momento. Ojo pues, no me vayas a dejar solo. Yo me acuerdo muy bien que le dije, entonces quiero que se acuerden de eso porque ahorita hay algo importante. Bueno, yo quiero unos minuticos, Cristian, una pregunta para ti, y es, ¿de dónde nace esa devoción tan tierna por San José y qué invitación le extiendes en este momento a tanto hombres y mujeres, pero de manera especial a los hombres, para que dentro de la familia, dentro del hogar, haya esa devoción por San José? Yo crecí en un colegio que su carisma es San José. Mi mamá es docente en un colegio y pues mamá siempre empezó a trabajar ahí y pues yo entré en el colegio y todo el tiempo nos estaban hablando de San José. En el colegio había un taller de San José donde eran imágenes tamaño real con herramientas, donde yo siempre fui muy hiperactivo y soy muy hiperactivo, entonces a mí siempre me decían como que, ay, no, se está muy inquieto, vaya para el taller. Entonces uno lo mandaban para el taller. Entonces uno entraba al taller de San José, entonces yo me ponía como a mirar, a detallar la carita, las herramientas, la viruta. O sea, yo he sido como muy expresivo como en esas cosas. Entonces yo empecé como a verlo, no sé, de manera diferente. Toda mi vida en el colegio hacían como, cada año, hacían como el premio de San José, el que tuviera las virtudes y los valores de San José y no sé qué. En el último año lo llevaron al último nivel, cuando yo estaba en 11, y es que uno se tenía que disfrazar de San José. Ajá, como yo amaba a San José, yo me fui disfrazado de San José. Entonces me gané el premio, me gané San José. Entonces me acuerdo que la religiosa me dijo, usted es San José, usted tiene que ser San José para los demás. Me acuerdo mucho que me dijo eso la religiosa. Y ya eso no se borró de mi memoria, entonces ya cada vez amaba mucho más a San José y lo amaba. Y en mi casa yo tenía a mi San José descabezado, pero era el mío, yo lo tenía ahí con mis papás. Le empecé a enseñar mucho la devoción a mi mamá, pero yo no conocía nada. Yo no sabía nada de los lirios, yo no sabía nada de la corona, yo no sabía nada de los 7 domingos, yo no sabía nada de devociones, de prácticas, yo no sabía nada de eso. Yo solo sabía que lo quería mucho y que él estaba conmigo todo el tiempo. Así, inocente, normal, no sé, él me buscó. Desde esa inocencia, Cristian empieza a decir como, no, es que yo tengo que esforzarme por parecerme a San José, y que sabemos que no existe San José, que no va a haber un San José, pero que sí podemos parecernos a los santos que tanto amamos. Entonces Cris siempre se ha esforzado mucho por parecerse a San José y por inculcarle a otras personas, sobre todo la masculinidad en ese momento está supremamente herida. Entonces digamos que tenemos todo tan revolcado que ya no se sabe cómo, pues qué está bien, qué está mal, o sea, es muy difícil para los hombres como tal, y Cristian se ha encargado de tal manera de llevar a San José desde su vida y desde su testimonio, que muchas personas nos hemos contagiado de ese amor, porque no solamente fui yo, fueron muchas personas las que se han ido contagiando de ese amor a San José. Y hay una cosa muy bonita que nos pasó precisamente en el matrimonio, es que cuando nosotros nos casamos en el 2019, en diciembre, nos recibe la pandemia. En el 2020. En el 2020. Resulta que Cristian me dijo, mira, acá estamos trabajando, no, pues me está yendo bien,
puedo pagar arriendo, servicios, comida, dale, dedícate a la universidad, termina la universidad y yo me dedico a trabajar. Le dije, listo, pues yo también así ya bien confiada porque ya me volví yo el extremo, o sea, ya al día de hoy es el extremo. Dije, no, Dios proveerá, y ya yo me quedé un poco tranquila. Nos recibe la pandemia, todos nos quedamos sin trabajo. Yo me quedo sin trabajo y había pues muchos gastos que subsidiar y muchas cosas. Y voy a contar dos anécdotas solamente de muchas que tengo. De hecho, pudiera contar muchas más. Pero antes de que Cris cuente esas anécdotas, miren, vea, cuando llegamos a la pandemia todos entramos en una incertidumbre muy horrible. Imagínense en un par de muchachos que se casan, que todo el mundo les dice, venga, pero ustedes como se van a casar no tienen 1.000 millones de pesos para que puedan medio empezar a vivir. Nosotros no teníamos ahorros, no teníamos nada, digamos que era literal el pan de cada día. Y nosotros confiamos mucho en nuestras fuerzas, decimos, no, si algo trabajamos, mire, ahí hay también un error de que nosotros tenemos es que confiar en Dios y no en nuestras fuerzas. Bueno, cuando llegó la pandemia, que a todos nos desarmó, empezamos a orar, o sea, no teníamos nada más. Entonces empezamos a ver películas de santos, a ver no sé qué, y a orar. Habían días muy difíciles, porque pues a ver, todos estamos en una pandemia mundial, nuestras familias también están muy preocupadas, y nosotros lo que hacíamos era que nos sentamos a hacer el rosario, oraciones, sí. novenas varias. Nos inventamos a hacer el rosario difícil. y Dios nos puso como en el corazón crear un apostolado digital. Tenemos una página que se llama Uno en Dios y ahí, o sea, Uno en Dios nació para acompañar a las personas. Que estaban súper preocupadas. Entonces solo rezábamos el rosario, todos los días lo transmitíamos y rezábamos el rosario. Primero por nosotros, que tal vez están preocupados sin trabajo de qué vamos a vivir, pero lo hacíamos más que todo como por acompañar a las demás personas. Me acuerdo mucho que un día, cuando después de como 2 meses empezaron a dejar a salir así de a poquitos y a transmitir misas en las parroquias, yo trabajaba en parroquias, cabe aclarar que yo soy músico, empecé mi carrera y cuando yo empecé mi carrera le dije a Dios, Señor, yo quiero hacer esta carrera para ti, solo para ti. Entonces yo me quiero consagrar para ti, que mi voz sea solo para ti, mi música y eso. Entonces empecé en el 2014 la carrera. Entonces yo solamente hago canto y hago cosas que son para Dios porque le consagré esa labor a Él. Eso es importante tenerlo claro porque yo estaba trabajando en parroquias, eso fue lo primero que cerró. Entonces, claro, yo me quedé sin trabajo. Y cuando por fin dejaron por allá, yo empecé como a transportarme una sola misa diaria, una sola misa a la semana. Hay una cosa que quiero como anexar antes de que Cris continúe, qué pena, y es que en ese momento también empezamos la consagración. Yo me había consagrado en el 2011 y Cristian se empezó a consagrar en medio de la pandemia. 2020, a la Virgen. Empezó la consagración a la Virgen María y de alguna manera, digamos que si bien todo afuera estaba hecho un caos, la parte económica era un caos, todo era un caos, nuestra relación como matrimonio se iba fortaleciendo y nosotros vemos la pandemia como un regalo, porque nosotros vivimos, o sea, ese proceso o ese inicio de matrimonio, o sea, literalmente conociendo y pudiendo aprender mucho más del otro ya viviendo juntos, porque pues no habíamos vivido juntos hasta que nos casamos. En esos momentos, pues como de que ya estaba saliendo un día, recuerdo que me regresaba del trabajo en moto y yo en mi oración personal en la moto, yo le decía a Dios, Señor, ¿yo qué voy a hacer? No nos está alcanzando, yo sé que yo confío en ti, pero pues yo necesito algo. Yo sé que yo te consagré mi voz, mi música, pero yo te quiero pedir permiso en esa fidelidad que uno también tiene que tenerle a Dios porque Dios también es fiel. Yo quiero pedirte permiso de que me dejes trabajar en otras cosas, o sea, es decir, como que me dejes cantar otras cosas. Yo he trabajado pues como en lo que me pongan a hacer, pero mi voz en la música solo para Dios. Entonces a mí me habían ofrecido trabajo antes, pero yo decía que no, pues por esta fidelidad que le tenía a Dios, pues a la promesa que le había hecho. Yo no le dije a Caro, yo obviamente me volví para casa, obviamente yo soy una persona muy sensible, entonces yo lloro muy fácil, entonces yo estaba llorando, pero Caro nunca se dio cuenta de mi oración, cuando al otro día tocan la puerta, uno en pandemia, nadie lo visita, recién casado, nadie sabe dónde vive uno, tocan la puerta y yo miro a Caro y yo, ¿quién será? Además que se equivocaron. Otra vez tocan la puerta y yo, bueno. A la tercera yo, no, esto ya no es normal. Levanto el citófono, hola, ¿cómo estás, Cristian? Y yo, sí, claro que sí. ¿Puedes bajar, porfa? Y yo, sí. Yo bajé una bolsa de mercado. Entonces, en la bolsa de mercado no es lo importante. Sí, o sea, es importante.
pero dentro de la bolsa, entonces Caro toda feliz porque nosotros todo lo que nos llegaba lo compartíamos porque nuestras familias tampoco estaban muy bien, entonces Caro toda feliz dice, ay, tan bueno, eso para mi mamá, eso para tus papás, eso para nosotros, para entonces empezamos a repartir y yo vi al fondo de la bolsa una hoja de papel, entonces yo cojo esa hoja de papel y yo la leo y me pongo a llorar y Caro, ¿qué pasó? Entonces la hoja decía, nunca dejes de cantarme porque cuando tú me cantas yo me glorifico en ti. Es que todavía hasta se me paran los pelitos. Entonces yo decía, y yo, o sea, una respuesta inmediata. O sea, yo pidiéndole a Dios cantar otras cosas y él me dice, es que tranquilo, tranquilo, que es que se está conmigo. Entonces yo dije, o sea, por eso les digo, si uno le cuenta esas historias, uno no las cree, pero yo las he vivido, entonces las puedo decir. Entonces yo decía, yo no puedo creer, Señor, ¿sabes qué? No vuelvo a dudar, no vuelvo a dudar. Entonces, literal, yo dije, no, como sea. O sea, si usted quiere que yo viva con 3 pesos, con 3 pesos voy a vivir. Usted quiere que yo viva con 3 millones, con 3 millones voy a vivir. Porque es lo que tú quieres, ¿cierto? Fue muy bonito porque ya Cris me cuenta la historia, entonces yo le decía, no, Cristian, si eso es así, entonces creamos y ya, entonces ya yo me vuelvo y digo, yo me volví al extremo, y yo no, entonces creamos y tranquilo. Entonces nosotros tratamos siempre de la pandemia tener mucha calma, mucha tranquilidad, fuimos súper bendecidos porque habían 3 transmisiones, Cris tenía las transmisiones de la misa, tenía permiso para circular y yo, no, necesitas quien te ayude a grabar, o sea, necesitas quien coja la cámara, entonces me dieron permiso a mí, entonces ya íbamos los dos Los a la dos a Eucaristía, misa. entonces era muy bonito porque vuelvo y te digo, Podíamos recibir o los sea, sacramentos, exacto, que era muy importante. y no solo eso, sino que, digamos, todos nos preocupamos por el exterior, entonces, de qué vamos a vivir, el pan de cada día, cómo vamos a pagar servicios, arriendo, y nosotros en ese momento, pues como no teníamos nada y no teníamos cómo solucionarlo, Pues, nosotros íbamos a llenar eso, espiritualmente nos íbamos para misa y rezábamos, y era muy bonito porque no es como que nos bajaba del cielo, pues sí, nos llegaron varios mercados, pero no siempre, era muy bonito porque nos faltaba tanto dinero para completar, y nos llamaban y nos decían, ay, mira, puedes hacer un reemplazo 2 o 3 días, y con eso íbamos ajustando. Nosotros pensamos o nos imaginamos la providencia como que es algo que baja del cielo y ya se nos soluciona la vida. Incluso nosotros podemos ser providencia para otros, es decir, en un abrazo, en una llamada, nosotros pudimos ser providencia, no sabemos, solo lo sabemos cuando lleguemos al cielo, pudimos ser providencia para otras personas rezando el rosario todos los días por internet, ¿cierto? Pudimos ser providencia para nuestras familias compartiendo lo que nos llegaba, o sea, y nosotros podemos ser, o sea, el hecho es compartir todo el tiempo, porque tanto como para nosotros alguien ha sido providencia en algún momento, Dios ha hecho las cosas necesarias en algún momento, nosotros podemos ser providencia para otras personas, ¿cierto? Podemos ser esa respuesta de Dios a otras personas. Que de hecho es lo que están haciendo en este momento, ser canal de bendición para muchas personas, de lo que Dios ha hecho en su vida a través de ustedes y de regalarnos y contagiarnos, sobre todo, contagiarnos creo que es la palabra, de esa fe, de esa confianza plena en el Señor, de las devociones, de la importancia del Santo Rosario, o sea, de que definitivamente nos abandonamos en el Señor y Él siempre tiene el control. Yo quisiera, para ir terminando, devolverme al inicio, cuando ustedes empezaron con la historia, porque ahorita lo estaba pensando y no sé si en algún momento lo han pensado, que cuando ustedes se conocieron y hubo esa actividad en la que estaban con los ojos vendados y que ustedes hacen énfasis en que eran muy diferentes, de hecho, pues cuando uno va a formar una familia, realmente somos mundos muy diferentes, son dos personas que vienen, uno de un hogar, de una familia, otro para convertirse en una sola carne, en una familia, en un hogar. Y precisamente es en ese momento en el que cuando uno entiende la importancia de la comunicación en medio de la diferencia, que fue lo que Cristian intentó hacer, por ejemplo, con Carolina, de decirle, no vayas por allá, ten cuidado, y ella no, oídos sordos, me sigo, pero al caerse estaba esa mano ahí dispuesta a levantarlo, que es precisamente el hogar, la importancia del matrimonio y de la familia, como lo dice la cita bíblica, hay de aquel que se caiga, pero tiene quien lo levante, y fue ustedes lo que hicieron, lo que les permitió el Señor desde el principio, desde ese primer momento, vivir y evidenciar y que han vivido, pues, y que lo han venido teniendo presente durante tanto tiempo. Entonces yo quiero que finalicemos dándole un mensaje a los matrimonios. O sea, ¿qué es lo realmente importante en el sacramento del matrimonio? Porque si bien para ustedes era importante esos sueños que tenían de la fiesta, ¿qué ha sido lo más importante y qué es lo más importante? Antes de que Cris diga qué ha sido lo más importante, mira, tú lo acabas de decir y también hemos pensado así. Miren que cuando empezamos la historia, Cris
digamos como, imaginémonos como que yo estaba en un hueco, en una oscuridad profunda, y Cristian con su mano me sacó. Entonces ahí fue desde, o sea, desde el inicio ya lo que iba a pasar de ahí en adelante, que fue que me ayudó mucho con temas de depresión, gracias a Dios, o sea, ya totalmente ok, y que ha sido un camino, porque no fue como que ya te saqué y siga caminando, sino como con esa paciencia de venga, dale, vamos, y todo ese enamoramiento que hemos tenido. Nosotros hemos tenido muy claro que Dios está aquí. O sea, que nosotros no nos vamos a buscar y a imaginar como una cosa súper lejana, sino algo que Cristian les va a compartir en un momento cuando recién nos casamos, que fue lo que él me dijo, y eso tratamos de aplicarlo y de hacerlo todo el tiempo. Y lo otro es estar pegaditos de Dios. A ver, no es que se imaginen que Carolina y Cristian todo el tiempo están con un rosario y están rezando todo el tiempo, no. O sea, nosotros hacemos nuestras oraciones, por supuesto, pero es tratar de estar todo el tiempo como en conexión con Dios. Es que yo estoy caminando para el trabajo y miro el cielo y yo, ay Dios, ¿tú qué pensarás de esto? No sé qué. O sea, es ir como tener un diálogo constante todo el día con Dios. Claro, nosotros empezamos a decir, tenemos que seguir haciendo cosas. En la pandemia, digamos que ya fue como el cierre, que nos consagramos a San José. Fue una consagración muy bonita porque en medio del encierro, de tanta preocupación, se nos ocurrió empezar precisamente en el apostolado que tenemos, a hacer videos de la consagración a San José con un método de un sacerdote, que es el padre Donald Calloway, y había un libro pues muy poco conocido, ya se ha extendido un poco más, la consagración se ha extendido un poco más, nos consagramos a San José y hicimos la consagración incluso económicamente, no teníamos buen internet, nos tocaba pararnos en la puerta para que nos cogiera el internet, para que cargara el video, o sea, es un tema muy hermoso. Y después de esa consagración, digamos que ya de alguna manera empezamos a poder movilizarnos y a salir un poco más después de esta pandemia y de este encierro. Y Dios nos empezó a mostrar que nuestro centro siempre tiene que ser Dios. Y desde ahí empezamos a esforzarnos mucho por vivir nuestro matrimonio lo más parecido a lo que Dios quisiera. Y nosotros pensamos que lo más parecido a lo que Dios quiere es que seamos felices. Primero nosotros, que ayudemos a nuestra pareja a ser feliz, o sea, él solo con sus sueños y sus proyectos, y de esa manera podemos ser los dos felices y podemos tener como un matrimonio, por decirlo de alguna manera, sano y feliz. Para eso es necesario la oración y tener un encuentro constante con Dios. O sea, nosotros nos esforzamos por orar juntos, por orar individualmente, por ir a la Eucaristía diario. O sea, es una construcción que se va haciendo. Yo pienso que lo más importante en el matrimonio, o sea, si bien la fiesta es importante, porque es el compartir y el mostrar a las familias lo dichoso que somos, el sacramento hay que mostrarlo, es algo importante porque pues ahora el sacramento está supremamente desdibujado. Lo más importante es defender a capa y espada el sacramento. Para los esposos que están viendo esta transmisión, este testimonio, sean abanderados del matrimonio. Quien nos hable del matrimonio mal, hay muchas personas, muchísimas. Nosotros tenemos que ser esos que defiendan el matrimonio, tenemos que ser esos que hablen bien, porque es un sacramento, uno de los 7 sacramentos, y santifica. Los sacramentos son los que nos santifican. Entonces el sacramento primero hay que defenderlo porque nos santifica. Segundo, cuando nos casamos, yo recién, como a los 2 días o 3 días, yo le dije a Caro que por favor fuera muy honesta conmigo en todo. ¿En qué es en todo? No solamente pues como en lo que uno se espera que sean honestos, sino que yo le decía, a ver, yo necesito ser testimonio para ti. Si yo soy testimonio para ti, que me conoces en mis aciertos y mis desaciertos, en toda mi vida, en estos 7 años, hasta ese momento que llevábamos juntos, si yo estoy siendo testimonio para ti desde la privacidad de nuestra casa, yo con toda seguridad afuera voy a ser un testimonio para los demás, porque uno tiene que ser primero pues luz en su casa. Entonces, si yo estoy siendo testimonio para ti afuera, pues en respuesta a eso voy a vivir cristianamente como Dios pide. Pero si yo para ti ya no estoy siendo testimonio, afuera estoy inventando. Entonces, afuera estoy siendo mentiroso, afuera estoy siendo lo que no es. Entonces, yo necesito que tú me digas siempre eso. Yo necesito ser testimonio para ti, solo para ti. Y en respuesta a eso, Dios dará el resto, ¿cierto? Entonces, si yo te amo a ti y amo a Dios sobre todas las cosas, todo lo demás es una respuesta. Entonces, si ha funcionado, gloria a Dios, porque han llegado momentos en los que Caro me dice, mi amor, hoy
siento que no fuiste testimonio para mí. Y yo digo, tienes toda la razón. Entonces ahí es donde uno entra en una continua evaluación con Dios, un continuo examen de conciencia, en donde uno se está evaluando siempre cómo está viviendo. Y una frase muy bonita como para terminar esta idea que me dijo un día una religiosa, me dijo, o sea, literal, es un saludo que ella me hace, ella siempre me saluda igual, pero que para mí es como una cachetada. Ella siempre me dice, hola Cristian, ¿qué más? Más santo que ayer. Y yo, es una cachetada muy fuerte, pero que me acuerdo todos los días. Bueno, Cristian y Carolina, muchas gracias por habernos enseñado tanto sobre todo eso, porque a través del compartir con ustedes de su experiencia, créanme que nos han enseñado muchísimo de manera personal y sé que a quienes estuvimos compartiendo aquí en este espacio con ustedes, que antes de que nos despidamos, yo quiero pedirles un favor y es que se pongan de acuerdo en algo y que me digan qué color eligen de estos que yo tengo aquí al fondo. Entonces les doy un momento para que se pongan de acuerdo. Bueno, A ver, ¿cuál? yo quería este. Todo lo vi todo el tiempo. El verdecito que está a tu ladito. O sea, este. Sí, ese. Muy bien. Génesis 28:15. Yo estoy contigo, voy a cuidarte por donde quiera que vayas. Génesis 28:15. ¿Sí ven? Y como lo di ahorita, Génesis 28:15, nos lo vamos a tomar. Esa es otra cosa muy importante. Tomémonos las cosas que Dios nos dice en serio. Si Dios lo dijo es porque es verdad. Amén. Así es. Gracias. Así es. Muchas gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo y gracias por compartirnos y abrirnos su corazón. Amén, gracias. Con mucho Dios gusto, los muchas bendiga gracias a por todos. este espacio, que Dios los bendiga y bueno, anhelemos el cielo, queremos ser santos y para ser santos necesitamos a Dios con nosotros todos los días. Así es. Bueno, un fuerte abrazo entonces, gracias nuevamente y gracias a todos quienes nos estuvieron acompañando en este espacio. Dios los bendiga y si el Señor lo permite, nos vemos el próximo miércoles. Chao. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.